Bienvenidos a tu informativo semanal de noticias Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 11 de mayo de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha concedido una entrevista a un diario italiano que ha desatado la polémica, tanto con el patriarca ortodoxo de Moscú como con la OTAN. Se ha filtrado a la prensa un borrador del documento del Tribunal Supremo de Estados Unidos muy restrictivo con respecto al ejercicio del aborto. Después de conocerse el borrador de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos contraria al aborto, se han desatado ataques contra la Iglesia Católica. El Parlamento Europeo ha aprobado una moción en la que se condena a las religiones que no aceptan el aborto ni la ideología de género. La Iglesia ha protestado. El obispo de Copenhague ha criticado el sínodo alemán y ha advertido a los obispos de ese país que están yendo hacia una ruptura con el resto de la Iglesia. La polémica ha estallado tras las declaraciones del Papa a un diario italiano. Tanto el patriarca de Moscú como la OTAN se han sentido acusados. En una entrevista publicada por el diario Corriere della Sera, el Papa Francisco reveló que ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, para pedirle que detenga la guerra en Ucrania, pero aún no ha recibido respuesta y no cree que la reciba. Respecto al papel de la OTAN en este conflicto, el Papa afirma que quizá los ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia hayan empujado al líder ruso a desencadenar el conflicto, una furia que no sé decir si fue provocada, pero facilitada a la vez, sí. Esta afirmación ha molestado a la OTAN, que se ha sentido acusada de ser la culpable de que estallara la guerra. Sobre si es lícito el envío de armas por parte de los países a Ucrania para que se defienda de la invasión, el Papa no quiere responder, pero sí afirma: lo que está claro es que en esa tierra se están probando armas. Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están pensando en otras cosas. Las guerras se libran para esto, para probar las armas que hemos producido. Y añade, el comercio de armas es un escándalo, pocos se oponen. El pontífice niega que el patriarca de Moscú pueda colaborar para convencer a Putin, pues en la conversación que tuvieron, los primeros 20 minutos le leyó todas las justificaciones de la guerra. El Papa le reprochó esa actitud y le dijo que no debía ser un capellán a las órdenes de Putin, sino que debía trabajar por la paz. Como era de esperar, el patriarcado de Moscú protestó inmediatamente, lamentando la visión del Papa de la conversación mantenida por ambos el 16 de marzo. El Papa Francisco eligió un tono incorrecto para transmitir el contenido de esta conversación, y lo que ha dicho se basa en interpretaciones que provocan pesar y malentendidos, ha afirmado el portavoz del patriarcado. Se ha filtrado el borrador de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, según el cual el aborto dejaría de ser considerado un derecho. Gracias a un fallo de seguridad en la Corte Suprema, el portal político ha filtrado el contenido de una sentencia que, de confirmarse, podría poner fin a la era del aborto tal como se ha conocido en Estados Unidos, pues anularía la del caso Roe contra Wade. El fallo Roe fue atrozmente erróneo desde el principio, escribe el juez Samuel Alito en el borrador de la sentencia del tribunal con fecha del 10 de febrero, según Político, medio digital con sede en Washington. La decisión no es definitiva, pero el borrador filtrado de la opinión cuenta con 4 jueces: Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, que se unen a Alito, mientras que 3, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disienten.
Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional. Y concluye que es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. Ningún proyecto de sentencia del tribunal en la historia moderna se ha filtrado de esta manera. Lo ocurrido ha sido catalogado como un esfuerzo para intimidar a la Corte Suprema para mantener vigente la actual legislación proabortista. La respuesta de los abortistas a la posible sentencia del Tribunal Supremo norteamericano contra el aborto ha sido la de atacar y amenazar a la Iglesia Católica. Los activistas del aborto amenazaron con levantar el infierno en las iglesias católicas de todo el país, con protestas y con violencia, tras conocerse el borrador de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra el aborto. Los centros de embarazo Provida y los defensores de la vida ya han sido objeto de vandalismo, violencia y acoso esta semana en respuesta a la noticia. Al menos una iglesia católica también lo ha sido y parece que habrá más en los próximos días. Fox News informa que al menos 2 grupos pro aborto están llamando a las iglesias, especialmente a las católicas, para que sean el objetivo de la indignación de los activistas del aborto. Alza la voz y levanta al infierno. El silencio es su sello de aprobación, afirma su página web. Aborto a la carta y sin disculpas, dice uno de los grupos abortistas. CBS News informó de que al menos 2 agentes de policía resultaron heridos cuando una manifestación a favor del aborto se volvió violenta en Los Ángeles. Durante una protesta en Washington D.C., un reportero del Daily Wire fue testigo de cómo los activistas abortistas empujaban, escupían y gritaban obscenidades a un pequeño grupo de defensores de la vida. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que condena el rechazo por motivos religiosos al derecho al aborto y a los nuevos derechos LGTBIQ. Tras conocerse la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo contra las religiones que no aceptan la ideología de género, el secretario general de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha hecho público un comunicado en el que asegura que es un ataque a libertad religiosa. La resolución incluye el siguiente párrafo. Persiste en la violencia de género y la discriminación basadas en justificaciones religiosas. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ siguen sufriendo la discriminación y la violencia infligidas en nombre de la religión. La salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluidos el aborto, están siendo prohibidos en nombre de la religión. Y se propone la condena de todos los actos de violencia, persecución, coacción y discriminación contra las personas por motivo de género u orientación sexual, o la incitación a ellos, incluso por parte de líderes religiosos o basados en motivaciones religiosas o de creencias. Tras la aprobación de la resolución, el secretario general de la organización que agrupa a las conferencias episcopales de Europa ha hecho la siguiente declaración. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como el derecho inherente a la vida, son derechos humanos fundamentales reconocidos en el derecho internacional. Están por encima del consenso político, ya que su fuente directa es la dignidad humana inalienable de todo ser humano. Cualquier intento de socavar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho a la vida o de someterlos a supuestos derechos humanos de nueva creación y no consensuados, incluido el aborto, constituye una grave violación del derecho internacional. El obispo de Copenhague y presidente de la Conferencia Episcopal de Escandinavia ha advertido a los obispos alemanes que el sínodo les conduce al cisma. Monseñor Czesław Koson, obispo de Copenhague y presidente de la Conferencia Episcopal Escandinava, ha reiterado sus críticas al camino sinodal alemán en el podcast de la diócesis de Dresde-Meißen. Recuerda que los alemanes no pueden cambiar la fe de toda la Iglesia y además les acusa de hablar muy poco de evangelización. En cuanto a la ordenación de mujeres, la exención del celibato o la enseñanza sobre la sexualidad, Monseñor Koson lamenta que se adopten posturas radicales en el camino sinodal.
a pesar de que existen claras posiciones magisteriales al respecto. El obispo considera que esto es una amenaza para la unidad de la Iglesia. El obispo de Copenhague considera que el debilitamiento de la práctica de la fe es mucho más antiguo que la revelación de los casos de abusos. Además, critica que en el camino sinodal alemán se hable muy poco de la evangelización y catequesis. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las consecuencias que tendría la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra el aborto. En Estados Unidos, y no solo allí, algunos se han puesto muy nerviosos y otros han exultado de alegría al filtrarse el borrador de una sentencia del Tribunal Supremo que privaría al aborto del concepto de derecho. Esto, por supuesto, si llegara a producirse, sería un gran éxito del movimiento Provida y un gran fracaso para todos aquellos que están a favor de la cultura de la muerte. Hay que decir, en primer lugar, que se trata del borrador de una sentencia, no es algo todavía definitivo. En segundo lugar, hay que reconocer que esta filtración es una filtración interesada. Es la primera vez que ocurre una filtración de una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano. Y se sabe quiénes están detrás, aquellos que no quieren que el aborto deje de ser considerado como un derecho, los que están a favor de la cultura de la muerte. Estos, que naturalmente están también a favor del negocio que se hace con los restos del aborto del niño que es asesinado, estos no se iban a frenar por una cosa tan pequeña como filtrar una noticia. Lo han hecho sabiendo que iba a provocar desórdenes sociales y de esa manera intentar coaccionar a los jueces del Tribunal Supremo diciéndoles: si ustedes aprueban esta derogación del aborto como derecho, va a haber muchísimos problemas y por lo tanto no lo hagan. Creo que es un momento decisivo en la lucha a favor de la vida y en el fondo es un momento decisivo en la lucha a favor de la democracia en todo el mundo occidental. El aborto es un crimen, pero es que lo peor es que sea además considerado un derecho. Esta consideración del aborto como derecho hace que ni siquiera se pueda protestar contra el aborto. Y no solo que no se pueda protestar con algo tan pacífico como rezar el rosario delante de las clínicas abortistas, sino que no se pueda ni siquiera intentar cambiar una legislación, porque es un derecho. Y ahí es donde está el meollo del problema. Los de la cultura de la muerte, insisto, que además son también muy amigos del negocio de la muerte, es decir, de lo que hacen con la venta de los restos que quedan de los niños asesinados, los de la cultura de la muerte están muy enfadados, han mostrado su agresividad, incluso han llegado a amenazar, como así han hecho esta semana, con atacar las parroquias católicas en Estados Unidos, lo cual pues no sería una novedad, al menos en países como Argentina y Chile, que padecen periódicamente estos ataques contra las parroquias católicas. Pero es que para ellos, insisto, el principal problema no es solo acabar con el aborto como derecho, sino que el principal problema consiste en que les va a impedir aplicar ese nuevo orden mundial que es el que están buscando instituir. Si el aborto deja de ser un derecho, entonces ya no tiene sentido que, por ejemplo, sea también un derecho todo lo que va unido a la ideología de género. Es decir, están en juego los nuevos derechos, nuevos falsos derechos que están intentando implementar. Un ejemplo. Está debatiéndose en el Parlamento Europeo un proyecto de ley que
prohibiría, en nombre de la libertad religiosa, ir contra el aborto y contra la ideología de género, porque, dicen, la libertad religiosa, siendo un derecho, no puede ir contra el derecho al aborto y el derecho a la ideología de género. Se han inventado nuevos derechos que restringen, incluso eliminan, los derechos anteriores. Los verdaderos derechos humanos están siendo poco a poco eliminados, aplastados, restringidos por estos nuevos derechos humanos completamente falsos. Esto es tan grave que incluso una institución que no suele prodigarse mucho en defensa de cosas realmente importantes y que lo hace solo muy de vez en cuando, como es la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas, ha salido al paso y ha dicho que si se aprueba esta ley en el Parlamento Europeo se estará yendo en contra del derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa. Porque no es que el aborto ya sea un derecho y que la objeción de conciencia, que es su siguiente gran enemigo a batir, sea algo prohibido y que por lo tanto los profesionales de la medicina tengan obligatoriamente que hacer abortos. Es que además ni siquiera se va a poder hablar en contra. Hablar no solamente en el ámbito político, sino en una homilía, en una catequesis. No podrás hablar en contra del aborto o no podrás hablar en contra de la ideología de género, porque si lo haces estarás yendo contra derechos humanos, estos nuevos y falsos derechos humanos. Durante muchísimo tiempo se ha insistido en que los que creemos en que existe la verdad, en que la verdad es absoluta, que no hay media verdad o un cuarto de verdad, sino que la verdad o es o no es, existe la verdad y podemos conocerla, se ha insistido en que nosotros somos enemigos de la democracia. Que decir que algo es verdadero es ir en contra de la convivencia y por lo tanto que las religiones que creemos que tenemos la verdad, no un aspecto de la verdad, una parte de la verdad, sino la verdad plena, especialmente nosotros los católicos, somos los grandes enemigos de la democracia porque nos convertimos en personas intolerantes. Durante muchísimo tiempo se nos ha acusado de ser personas que provocan los conflictos y las guerras de religión. Durante muchísimo tiempo se ha dicho que el verdadero demócrata es un relativista y que solo el relativismo, es decir, aquel que no considera nada como absoluto o como definitivo, sino que es mi opinión y de ahí no salgo, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Solamente el relativista, el que no cree en la existencia de la verdad, solamente él es un auténtico demócrata que permite la convivencia. Ahora se están quitando la careta, están demostrando lo que son unos dictadores. Ellos son los enemigos de la democracia. Y están haciendo de esa frase de los años 60, prohibido prohibir, están haciendo su instrumento de batalla para acabar con toda disidencia. Repito, no solo con la objeción de conciencia, sino incluso con el derecho a pensar y a expresar lo que piensas, incluso en el ámbito más íntimamente religioso. La democracia está en peligro en manos de estos amigos y negociantes de la muerte. Está en peligro la cultura occidental, porque estos nuevos falsos derechos se impondrán y acabarán con los verdaderos derechos humanos. Pero hay una cosa que no está en peligro. Es lo que ellos buscan por encima de todo y no lo van a conseguir. Hay una cosa que no está en peligro. No está en peligro nuestra fe. Ciertamente que sufriremos. Tendremos que volver a las catacumbas y algunos o muchos de nosotros serán o seremos echados a los nuevos leones, que son los medios de comunicación, para que nos trituren con sus dientes. Seguramente esto ocurrirá. Pero lo mismo que hace 2000 años, volveremos a vencer. Porque ellos, los de la cultura de la muerte, solo saben destruir, solo saben matar, solo saben edificar sobre ruinas. Y sobre ruinas no se puede edificar nada sólido. Y lo mismo que hace 2000 años vencimos
a los de aquella cultura de la muerte que mataban a los cristianos en los circos de Roma. Lo mismo haremos ahora, aunque quizá tendrán que volver a pasar 300 años de persecuciones como entonces. Pero mientras tanto, la cultura occidental, por supuesto, la habrán arruinado. Nacerá otra nueva, una cultura basada de verdad en el Evangelio y en ese sentido de la libertad y de la dignidad de la persona que nos ha enseñado Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Por cuestiones técnicas, durante las siguientes semanas no podremos ofrecer este informativo. Pero recuerda que si quieres estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org.